Bueno, buenas tardes, compañeros maestros. Hoy les hablaremos sobre la cultura azteca. ¿Puedes cambiar? Sí, voy. Bueno, el origen de la cultura azteca se conoce como los tenochtitlan o mexicas, a uno de los más conocidos como pueblos mesoamericanos de la época precolombina. La última tribu nahuatlaca que llegó a Valle de México fue la de los aztecas. En sus orígenes míticos, ellos emergieron unos intestinos de la tierra a través de 7 cuevas en un lugar denominado Chicomostoc. Las tradiciones afirman que venían del norte de su país, era un lugar de la Tierra Colorada. ¿Puedes cambiar? Bueno, dentro de su ubicación geográfica de los aztecas, los mexicas provenían de una tribu nómada mesoamericana que se asentó hacia el año de 1325 en México Tenochtitlán, en el centro del actual territorio México, en donde actualmente se halla la Ciudad de México, capital del país. Hacia los inicios del siglo XVI, ya los aztecas, gobernados por Moctezuma II, ejercían el control imperial de la región y habían convertido el náhuatl en una lengua franca en prácticamente toda Mesoamérica. De ahí se expandieron hacia afuera y se adueñaron de los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, Chiapas, Hidalgo y la parte del territorio actual de Guatemala. En dicha región se contaba con diversos ecosistemas, distintas regiones climáticas y por lo tanto distintos recursos naturales que aprovechar. Bueno, en cuanto a las características de esta cultura, una de sus principales características es que hacían pirámides para estar más cerca del sol, ya que uno de sus dioses era Huitzilopochtli, que era el dios del sol. Y otra también de característica que distinguía esta cultura era su afición a los sacrificios, ya que contaban con variaciones de sacrificios alrededor de todo el año. Y más aparte hay una ceremonia y sacrificio que se hacía cada 52 años, en el cual se celebraba la ceremonia de Fuego Nuevo, donde se apagaban todas las hogueras del pueblo y se sacrificaba a un humano. Se esperaba que amaneciera para ver si salía el sol y eso significaba, y si salía el sol significaba que habían puesto el fin del mundo otros 52 años. Después al cuerpo se le prendía fuego y ese fuego era llevado a todas las casas del pueblo. Otra ceremonia y sacrificio que se realizaba era a un imitador del dios de Tezcatlipoca, que era el dios de la noche, y era un imitador, se escogía un imitador al cual se les daba todas las riquezas, todas las comodidades que se le podía dar a un dios, digámoslo así, ya que lo consideran como el dios divino, el supremo, como si estuviera en vida real, y se le daba 4 plebeyas, se le daba todo el festín, se le trataba como la más grande persona de ahí, pero eso pasaba durante un año, terminaba el año, y se le hacía un festín, en el cual al final del festín se subía a una pirámide, y anterior a eso se le daba una flauta para que también cantara mientras pasaba el año, y cuando se subió a la pirámide rompía la flauta en 2 y se sacrificaba a sí mismo. También se decía que principalmente los rituales y las ceremonias eran para los dioses, porque se les atribuía los aztecas que no querían desatar su furia para que les quitaran sus recursos, y por ejemplo de eso era el dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia, que le hacían rituales y ceremonias para que les lloviera y pudieran cosechar pues sus alimentos y tuvieran que comer. Y primordialmente en ocasiones las víctimas eran decapitadas, degolladas o se les sacaba el corazón aún estando vivas. Y también otra característica que tenía era que en ciertos rituales los guerreros, se escogía una víctima y los guerreros tenían que ir por esa víctima, y el guerrero que cazaba a la víctima era quien ascendía en su jerarquía social, era como un premio que se les daba para que esto siguiera continuando.
En lengua y escritura, los aztecas hablaban una lengua llamada nahuatl, la cual era una escritura mezclada de pictogramas, ideogramas y signos fonéticos, donde en sus escritos se podía plasmar y ver todo lo que reflejaba su historia, su geografía, su economía, su astronomía, su religión, entre otros muchos, y algunos códices que conforme se fueron descubriendo con el paso del tiempo y que han llegado hasta la actualidad es uno que es el Códice Borbónico, que este fue escrito y realizado antes de la llegada de los españoles y es un libro calendario con dos partes, donde la primera es un libro de los destinos y la segunda las vistas de los meses. En su organización política y social de los aztecas, la sociedad azteca se dividía en 20 clanes o capulis, que estaban vinculados entre sí por su parentesco, religión, creencias, división territorial, entre otras muchas, y esa última inseparable del arte de la guerra. Cada clan tenía una autoridad de Calpulec, un área designada, un territorio y un templo propio, e incluía personas con tres clases sociales, que los primeros eran los nobles guerreros, los segundos los plebeyos, y por último la clase más baja, que eran los esclavos. Bueno, la economía azteca especialmente fue un apogeo imperial muy próspero, particularmente por el dominio de los pueblos vecinos, porque brindaban una oportunidad de mano de obra barata y era muy abundante. Además empezaron a conocer el comercio principalmente por el trueque, como el tráfico de esclavos, la industria de la minería, especialmente extrayendo la piedra obsidiana, y para realizar sus utensilios y armas. De la religión de los aztecas, como las tribus mesoamericanas o los mexicas, tenían una cosmovisión basada en la veneración de un dios solar, que también era posible que se encontrara una evidencia de una veneración a los dioses toltecas, como lo era Tlaloc, Tezcatlipoca o Quetzalcóatl. En la región de los aztecas, en su cultura se centraban mucho los ritos o las ofrendas para los dioses, que era a cabo de sacrificios humanos, que generalmente eran los prisioneros de guerra, y esto era muy importante para su consolidación de las castas militares. Uno de sus dioses el principal era Quetzalcóatl, otro dios era Chicomecoatl, que era diosa de la vegetación y fertilidad, otro dios era Tlaloc, dios de la lluvia, Tezcatlipoca, que era el señor del cielo y la tierra, y Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Eric, prende tu micrófono. Perdón, se escuchaba. Era Cinteotl, que era dios del maíz y de las bebidas. Otro era Xolotl, que era dios del ocaso. Tlazotleotl, que era diosa de la lujuria. Y por último, Mictlantecuhtli, que era dios del inframundo y de los muertos. Sus costumbres. Ellos tenían un gran conjunto de prácticas culturales y rituales religiosos que a lo largo de su imperio se iban expandiendo y se introducían otras prácticas culturales y religiosas de otras ciudades-estado. La religión azteca era un conjunto politeísta de creencias, ya que tenían decenas de dioses y diosas y cada uno de ellos tenía poderes únicos. Las creencias religiosas aztecas, los dioses, la naturaleza y los seres humanos estaban interconectados y tenían una reserva particular importante para las conquistas militares y para el sacrificio humano. Su alimentación, primordialmente en el área azteca, eran los frijoles, el chile, el aguacate, la chirimoya, la guayaba, el mamey, el zapote, el plátano
el nopal de hojas y frutos comestibles, y el maguey del que se extrae un zumo, el pulque y también un aguardiente llamado mezcal. Ellos comían el maíz asado o hirviendo la mazorca con el grano, secado y desmeduzado, proporcionaba una harina con la que se confeccionaban las famosas tortas, cocidas denominadas arepas, y también tenían una bebida alcohólica llamada la chicha, que era a base de su fermentación. Bueno, en las viviendas de los aztecas, ellos construían sus casas en forma de trapezoide. Esto quiere decir que tenían 4 lados, pero solo 2 eran paralelos, sobre el islote del lago. Eran unas chozas de caña unidas con argamasa y techadas con juncos. ¿Le cambiamos? Para su folclore, ellos tenían una danza ritual con movimientos corporales en base a la música rítmica. Sus actos rituales eran la repetición periódica de acciones simbólicas para un fin espiritual o psicológico. Le cambiamos. En sus rasgos particulares, ellos eran basilistas. Esto lo reflejaban en sus vestimentas adornadas con plumas y reflejaban su jerarquía social. Dominaban la metalurgia prehispánica, la cual era a base de bronce, oro, plata y obsidiana. Heredaron tendencias teotihuacanas, en donde para sus rituales usaban a los varones para el dios del sol y a las mujeres para la luna. Tenían una percepción pesimista y fatalista, y sus aportaciones culturales se muestran en la medicina, matemática, astronomía, pirámides, códices, operaciones del corazón, escuelas, ya que fueron los primeros en crear, en tener una escuela para mujeres y otra para hombres, libros sagrados y ciudades importantes. En su arquitectura usaban la monumental para reflejar su poder y la enlazaban a la religión. Actuaban a través de los valores de respeto, honra y educación. Y sería todo.